que conozcas como toda la creación. Lleva mi te amo escrito para ti y quiero que siempre me correspondas con tu amor. En las lecturas que hicieron en la misa, quizá antes de la misa, por ejemplo, hay una que dice que el alma que vive en la divina voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Una de las críticas que ha salido de este movimiento, de esta espiritualidad, de esta, como le quieran llamar, forma de vida, es que es quietismo. O sea, nos equiparan a la herejía del quietismo, o sea, no hacer nada. ¿Sí? En pocas palabras, es como esperar a que Dios lo haga todo. Y es totalmente al contrario. O sea, pero bueno, esa apariencia da. El quietismo es no hacer nada y vivir en la divina voluntad es hacerlo todo. Y dice Jesús, parece que no hacen nada, pero lo hacen todo, porque obran a lo divino. Creo que si ya entendimos que el querer divino, ese acto único de Dios, se está moviendo en cada acto de la criatura, en ese momento se repite todo lo que Dios ha hecho y se repite en el acto de la criatura. ¿Por qué? Porque es la divina voluntad la que está moviendo, la que está generando el acto. Y por lo tanto, la vida de Jesús, vamos a centrarnos en Jesús, la vida de Jesús, su predicación, su pasión, sus logros, todo lo que Él realizó en su vida y lo que logró para toda la familia humana y lo que logró para el Padre en ser restituirle la gloria y el amor de todos. Eso es lo que está saliendo ahora en cada acto de criatura que vive en la divina voluntad. O sea, la divina voluntad es unidad, unidad. Y eso quiere decir que dentro de ella está todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace. Recuerden que la voluntad es el motor y el almacén de los actos del ser. Por lo tanto, la pasión de Jesús, en el momento que ustedes parpadean, y es la divina voluntad quien lo está llevando a cabo, en ese momento se está poniendo en acto todo lo que Jesús hizo en su pasión y con los logros que Él pudo tener por medio de sus sufrimientos. Por lo tanto, ahora la criatura, o sea, cualquiera de nosotros, puede multiplicar los efectos que Jesús logró a través de su pasión. Suena raro, suena como herejía, realmente, es decir, ¿vamos a duplicar lo que Jesús hizo? Sí, vamos a duplicarlo. Pero es que eso no se puede. Perdón, Jesús lo dijo. Jesús dice, todo aquel que me escucha, que escucha mi voz, que me ama, en fin, no solo hará mis obras, sino aún mayores, ¿Y qué obra puede ser mayor que lo que Jesús hizo? ¿Qué obra puede ser? A ver, vamos a poner nuestra redención. ¿Puede ser, podemos hacer algo más de lo que Jesús hizo para redimirme? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque Jesús me redimió, Jesús me salvó en Él, pero sin mí. Y aquello que dice, aquel que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Por lo tanto, le estamos agregando algo nuevo a lo que Jesús hizo, que es mi presencia, que es mi aceptación,
que es tomar mi cruz. Todo lo que le dijo al joven rico, eso es lo que estamos haciendo nosotros si aceptamos la invitación de Jesús. Puede ser que nada más acepte el salvarme y entonces cómodamente digo, cumplo los mandamientos. Bueno, a veces. Y si no, molesto al Padre para que me confiese y ya. Y digo, bueno, pues ya me perdonaron. Y el día de mañana digo, ay, se me volvió a antojar pecar, porque se nos antoja pecar, ¿sí? El pecado siempre es donde nos gusta, nunca pecamos donde no nos gusta. ¿O alguien aquí ha pecado donde no le gusta? No, ¿verdad? Por eso es que volvemos otra vez el gusto, la memoria, la inteligencia, y están influyendo en nuestra voluntad para decirle, mira, total, ahí está el Padre, venga ahorita, te confiesas y se acabó. Entonces podemos optar por esa salvación, cumple los mandamientos. Pero también podemos optar por el ser perfecto. Y el ser perfecto es exactamente lo que nos están ofreciendo, pero a cambio de la renuncia de todo lo nuestro. Y ahí está el obrar, primero nuestro, quitando, desapegándonos de todo, abandonándonos en las manos de Jesús. Y después, con la firme convicción de que estamos repitiendo el acto único de Dios en nosotros, en ese momento no es nada más, no es en automático, sino es con la firme convicción de que lo estamos haciendo y estamos poniendo nuestra intención en eso. Y estamos uniendo nuestros actos, nuestros momentos de vida, los estamos uniendo a los momentos de vida de Jesús para que se repita lo que Él hizo. Y ahora, por ejemplo, cosas tan sencillas como esto. Me duele la cabeza. Perfecto. Ahora, ese dolor de cabeza lo puedes tener en ti o lo puedes unir a la pasión de Jesús. Y en esa pena, en ese dolor pequeñito, Jesús pone todos sus sufrimientos. Y entonces el dolor de cabeza de ustedes se vuelve redentor. Suena raro, ¿verdad? Bueno, pero eso es lo que Jesús nos dice. Suena raro, rarísimo. En fin, es hacer todo, todo, todo. No hay nada que no se repita en nosotros si es que realmente queremos vivir en la divina voluntad. Vamos a hacer algunas lecturas. Que se calle esta cosa. Doctor, le quiero preguntar, si yo me quejo de dolor de cabeza, ¿estoy viviendo la divina voluntad? Si le duele mucho puede quejarse. Hay que tener ¿cómo le podríamos llamar? Un medidor de dolor. Del 12 en adelante se le permite decir, ¡ay! Y ya llega al 15 se puede retorcer en la cama como si hubiera. Mucho cansancio. Sí. Dijo usted que alguien preguntó sobre estando en la divina voluntad. No decían eso de que uno puede pecar. A ver. No. A ver, sé que algo de lo que me está mal, pero no sé qué. Si yo peco, entiendo que pongo algo en mi voluntad para pecar. Pero si yo estoy la divina voluntad, ¿cómo voy a llegar a eso? Y a esto le agrego, usted dijo que cuando uno está en la divina voluntad, viene el diablo y dice, no, este huele a divina voluntad, lo voy a otro lado. Entonces ahí todo ese Ese divino. Por eso, cuando el alma vive en la divina voluntad, o sea, vive, ya vivir, primero, el demonio no se le puede acercar. No se le puede acercar, y el ejemplo que habíamos puesto de Adán y Eva. O sea, la meta de Satanás era tirar a Adán
porque Él era el que tenía el don y en Él era donde se iba a establecer el reino, pero a Él no se le puede acercar. Y por eso ataca a Eva. Siempre hemos dicho, ay, la mujer. La mujer. Por lo tanto, ya viviendo en la divina voluntad no hay tentación, pero no pierde su libre albedrío. El libre albedrío siempre lo vamos a tener. Lo más probable es que viviendo en la divina voluntad, gozando de todo lo que la divina voluntad le da a la criatura, en ese momento ya no quiera volver a la voluntad humana y empezará a tener la pasión de Cristo en usted. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir revestirse de la pasión de Cristo? O sea, estamos muy acostumbrados a recordar la pasión de Jesús, sobre todo en este tiempo. Llega Semana Santa y bueno, grandes congojas, pobrecito, cuánto sufrió y todo, pero llega el sábado en la noche y aleluya, todo, cantar, dejamos la pasión, la guardamos y hasta el año que viene. Y uno pregunta, bueno, ¿y eso me sirve para poder mejorar? Por favor, no seamos ingenuos, no sirve. Jesús nos dice, tienes que revestirte de mi pasión. Y bueno, ¿y eso qué es? Cuando usted vive en la divina voluntad, toma todo lo de Jesús, para que más o menos entiendan, cuando lleguen a su casa, lean la última hora de las 24 horas, cómo María va tomando la vida de Jesús en ella, para vivir con la vida de Jesús en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted toma la vista de Jesús, cuando salga a la calle y vea lo que se ve ahí, le va a venir un dolor profundo de ver la ruina que hemos hecho con la obra de Jesús. Cuando vea un pecado, cuando se entere de algo, en fin, va a sentir la muerte que sintió Jesús porque está revestido de la pasión de Él. Cuando usted escuche un chiste coloradito, así pequeño, total, ¿cuál es el problema? O una plática así ya medio subida de color, o algo así ya más intenso, ya sabe, ¿no? Para que no permitan eso. Va a sentir dolor otra vez. O sea, es revestirnos de la pasión, pensar como piensa Jesús, a tener toda nuestra atención en la salvación de todas las almas. Ahí, en ese momento, usted no puede pecar. Ya no puede pecar, aunque tenga libre albedrío, porque su libre albedrío lo va a poner en seguir en eso. Pero si vivimos en la divina voluntad así como decimos que vivimos, por favor, pecar es lo más sencillo. Es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque nunca hemos entendido que el vivir en la divina voluntad es permanecer al 100% ahí. No divagar. Nos paramos en la mañana y hacemos nuestro acto preventivo. ¿Sí? Y ven divina voluntad a obrar en mí y decimos, ya la hice, ya la invité y ahora sí ella me va a seguir. Y yo salgo a la calle y se me olvida, la gente ya viene conmigo, va a orar conmigo, me encuentro con amigos, me encuentro con enemigos, me encuentro con quien sea y me enrolo en el plan del mundo. Y la divina voluntad no se quedó, no, ella está sufriendo. Eso no es vivir en la divina voluntad. Bueno, acá ciudadanos, que entendiera la divina voluntad, ¿cómo pecó? Que entendiera la divina voluntad. Madre Santa me obliga a hablar de cosas que no quería yo hablar. Digo, perdón, pero es que hay muchas mujeres que van a aventar jitomates y huevos. O sea, si hay
me gusta la contradicción. Por eso digo. No, creo que vale la pena así rápidamente. ¿Cuál fue el pecado original? ¿Comerse de manzana? No, ¿verdad? ¿Cuál fue el pecado original? No, pero la desobediencia es... Sí, pero Eva no vivía en la divina voluntad. O sea, por eso dije, el plan de Satanás era tirar al hombre, porque era donde Dios había depositado. Adán era cabeza de misión. Entonces, tirando a Adán, tiraba el plan de Dios, pero no se le pudo acercar. Eva no vivía en la divina voluntad, y ya dijimos el por qué. Ahora, ¿Satanás se le puede acercar? Sí. Y le empieza a seducir, porque Satanás lo que quería era usurpar el plan de Dios, el papel de Dios en él, y Dios es creador. Entonces, el punto de encuentro con Eva fue primero una mentira. Oye, ¿que Dios les prohibió comer de todo esto? No, Eva contesta con una verdad y dice, no, nada más de este árbol. Hasta ahí iba más o menos bien. Y digo más o menos porque algo le debería de haber llamado la atención, que como un cochino bicho le está hablando. Y no me refiero a una serpiente enredada, ¿sí? Pero es la alegoría. Segundo, la imprudencia, la curiosidad de Eva, de prestarle oído a lo que estaba sintiendo o escuchando. Segundo, empieza Satanás a decirle, mira, no, es que Dios es un envidioso y no quiere que ustedes lleguen a ser como Él. Entonces, si tú comes de este fruto, serás como Dios. Eva no sabía todavía, no tenía conciencia de que podría ser como Dios cuando Dios le comunicara su naturaleza, su vida, que eso lo sabía Adán, pero Eva no. Entonces Eva empieza a sentir como deseo de tener aquello. Sigue la plática y le dice Satanás, mira, ni siquiera te ha dicho aquello, ¿cómo te vas a reproducir? Y dice Jesús, le enseñó el acto de las bestias. Y entonces se despertó la hembra, no la mujer, la hembra. Sintió con sentidos nuevos, deseó, o sea, todo empezó a tener ansia de aquello que le estaba platicando Satanás. Y continúa Jesús y dice, Satanás acarició los miembros de Eva con su lengua viperina. No entendamos físico, sino hablado. Le empezó a hablar, le empezó a incitar desde el punto de vista de hablar, hasta que Eva dijo, yo quiero este fruto, pero no lo podía hacer sola. Entonces recurre a Adán, pero Eva sí se le puede acercar a Adán, porque Eva participa de la misma naturaleza humana que Adán. Llega con Adán y ya no sabemos qué hizo, qué le dijo. El problema es, a ver si se entiende esto. El hombre, para ser igual que Dios, primero tenía que ser libre, porque Dios es libre. Segundo, tenía que ser conocedor del bien y del mal. Y eso lo dice el mismo Dios ahí en el paraíso. He ahí al hombre hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Pero era conocerlo, no practicarlo, conocerlo. Entonces, cuando llega Eva con Adán, lo primero que Adán debió haber visto es que Eva era diferente. Era diferente. Nos dice Jesús, se equivocan si creen que Adán y Eva estaban
desnudos en el paraíso. No, estaban vestidos de luz, de esa luz igual a la de la transfiguración en el monte Tabor, donde traslucía la divinidad. Ese era Adán. Y Eva lo hemos representado con la aureolita que le pintamos a los santos. O sea, trasluce luz. Moisés no lo podían ver porque tenía que cubrirse el rostro porque había visto a Dios y, o sea, reflejaba esa luz. Entonces Adán debería de haberse dado cuenta. Llega Eva, le empieza a platicar, le empieza a mostrar el fruto y a Adán se le antojó, le gustó el fruto. No lo probó, le gustó nada más y lo deseó, y ahí pierde, ahí se cae. Y dice Jesús, pobrecito Adán, hay que compadecerlo, porque no tenía conocimiento de lo que pasaba cuando alguien cometía el mal, cuando alguien quitaba a Dios de su vida. Y luego también dice, si Adán hubiera tomado a Eva y la hubiera llevado conmigo, yo la hubiera limpiado, le hubiera quitado de la mente todo lo que Satanás le había puesto y todo hubiera quedado igual. Y Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. Entonces, vamos a entender cuál era el pecado, cuál era otra de las razones por las que Eva tenía que caer. Y conste que ya dije, tenía que caer. ¿Por qué? Porque si no, Adán nunca hubiera conocido el mal y nunca hubiera podido llegar a ser como Dios. El mal se conoce y Jesús nos lo dice cantidad de veces en los escritos y en el libro de la Reina del Cielo, también la Virgen, cuando es su prueba, lo dice, que es necesario conocer el mal, pero conocerlo, no practicarlo, porque cuando se conoce el mal es una puerta que se cierra para ya no salir, pero nuestra voluntad la puede abrir y meterse ahí. Entonces, esa es una de las, ¿cómo diríamos?, disculpas que tiene Adán, aparte de todo lo que hablamos ayer. Entonces, solo deseó él. Así es, nada más le gustó, lo deseó. Y eso lo dice el Génesis, porque dice que cuando salen del paraíso es cuando Adán conoció a su mujer. Y conocer para el judío de aquel tiempo era tener el acto sexual con ella. Entonces ni siquiera lo cometió. Nada más le gustó, lo deseó. Pero ahí lo puso. Uno puede desear y decir, bueno, no hago tal cosa. Puede ver dinero acá por decir algo. Usted mismo sé que lo deseo, pero digo, Jesús deseó a una mujer que le pasó. Pero momento, son muy así, ambiciosos. Una cosa es desear y decir no lo quiero, y otra cosa es desear sí, ahorita voy, ya voy. ¿Se entiende? Jesús dijo no. Le dice Judas, oye, ¿nunca has tenido deseos de mujer? Y lo que dice es, Judas, tengo 30 años. Judas, tengo 30 años. Pasé por la pubertad, pasé por la adolescencia, que es cuando empieza el funcionamiento hormonal, y es natural el deseo. Entonces, Jesús lo tuvo sí, y les leí la carta a los hebreos, en donde San Pablo nos dice que él tuvo que sentir en él todas nuestras miserias. Y ya sé que los escandalizó el hecho de decir que Jesús tenía miserias, pero si Jesús no tiene miserias, no es verdadero hombre. Y Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, una cosa es eso y otra cosa es que se le antoje, pero no le alcanzó el tiempo de hacerlo.
llegó Dios y le dijo, ¿qué hubo? Bueno, no, ¿qué hubo? Ese a lo mejor no le dijo así. Pero de todas maneras, ¿qué pasó? Empezó ahí se inventaron los pretextos. Luego llega con Adán y le dice, ¿qué pasó? Dijo, no, fue esta. Es lo que les digo, que pobrecitos de los hombres de nosotros. Nos pusieron un cuarto desde el paraíso. Doctor, pero entonces Jesús ya estaba en el paraíso. Hombre, Antes de encarnarse ya estaba. Como hombre ya andaba por ahí. a ver, ¿Jesús estaba en el paraíso? Vamos a recordar, por favor, vamos a recordar. Primero, vámonos al Génesis, ¿sí? Al relato del Génesis. ¿Por qué lo sacan del paraíso? Para que no coma del árbol de la vida y viva para siempre. Y el único árbol que da fruto o comida, que produce vida eterna, es Jesús. Entonces, de alguna manera, ya estaba Jesús ahí representado. Segundo, dice Jesús que si Adán hubiera tomado a Eva y lo hubiera conducido a él la hubiera perdonado. ¿Sí? A él. Ahora, ¿cómo lo explico? Ya habíamos hablado ayer del acto único de Dios, que es un eterno presente. En Dios no hay pasado, en Dios no hay futuro, en Dios es un eterno presente. Y todo lo que sucede en el mundo, lo que sucede en el tiempo, es lo que está en la eternidad. Por lo tanto, el alma que vive en la divina voluntad se sale del tiempo y está viviendo en la eternidad. Adán vivía en la eternidad, o sea, sus acciones, su vida, como era la divina voluntad que estaba en él vivificándolo, la divina voluntad no se somete al tiempo, eleva a la humanidad a la eternidad, y por eso es que los actos de Jesús nos pudieron redimir. Si Jesús no tuviera la divina voluntad, nunca nos hubiera podido redimir, le hubiera hecho el bien a unos cuantos, pero abarcar a toda la familia humana solamente en la inmensidad de la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, en el acto único de Dios, ahí está Jesús. Claro, materialmente va a venir muchos siglos después, pero materialmente, pero en el acto único ahí estaba. Lo dice San Juan cuando dice el principio del verbo y el verbo se tocaron. Sí, pero ese es el verbo. El verbo está, o sea, no hay principio, pero la humanidad de Jesús permanece. La humanidad de Jesús, o sea, necesitamos entender lo que es el acto único. Para entenderlo nosotros, Dios nos lo fraccionó, como decir, el Padre genera el verbo, y luego el verbo corresponde al Padre, y de esos movimientos procede el Espíritu Santo. Parece sucesión de actos, pero es un solo acto. Santo Tomás de Aquino nos define un poco más, porque dice que el primer movimiento de Dios es conocerse, y el segundo movimiento es expresarse. Lo pone como movimiento, pero si ustedes lo piensan, en el momento que yo me estoy conociendo, me estoy expresando, pero me estoy expresando dentro de mí. El conocer es expresar, el conocer es comunicar. Por eso el Padre, cuando se conoce, según Santo Tomás de Aquino, se conoce en ese momento es cuando Él dice, este soy yo, y se pone en el Hijo. Esa es la generación del Hijo. Y lo único que le está dando es todo lo de Él, pero no le da la paternidad. Esa es exclusiva de Él. Y ahora el Hijo, bueno, se vuelve Hijo. Qué raro, ¿no? ¿Sí se entiende?
Yo sé que no, pero bueno, así se queda. Entonces, por eso es que Jesús estaba allá en aquel tiempo. Y ahora el verbo, lo primeritito que el Padre le da al verbo para hacer, porque recordemos que el verbo es el que hace todo, porque Dios lo hace todo por medio de su palabra, fiat, luz y fiat, todo lo que hay. Lo primero era, te tienes que encarnar. Te tienes que salir de la Trinidad en una humanidad para estar afuera, en la destra de nosotros, para poder amar y ser amados. Y la única forma de que Dios pudiera amar a una criatura es que fuera un Dios igual que Él. Si no, no podría amarlo. Porque se entiende que el amor en Dios es acto, no es sentimiento. Es un acto de darse. Por eso es que nosotros en este momento podemos amar incluso a una mascota. ¿Cómo amo a mi perrito? Pero porque no me estoy dando. No me estoy dando sin presentimiento, y el sentimiento prácticamente se lo lleva el viento. Sí, sería, ¿no es cierto?, lo que es lo administra, la deja. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Perdón. No, sería en teología, lo que el doctor expresaba, me parece interpretarlo, la vida adintra de Dios, hacia adentro, hacia sí mismo, todo lo que es el conocimiento, la referencia, el amor, ¿no es cierto? O sea, ahí viene el misterio de la Trinidad. Y después la expresión hacia afuera cuando viene la creación. Se llama en teología lo adestra, hacia afuera, salir de Dios. Si quiere, hay que siempre entenderlo, porque estamos hablando del misterio muchas veces. Exacto, o sea, ese adintra de Dios, como dice el Padre, es en el interior, dentro de la Trinidad. En la destra, no es fuera de la Trinidad. Eso a mí me encanta recalcarlo para ir entendiendo. Fuera de Dios no hay nada, nada. Porque si hubiera algo fuera de Dios, Dios ya no sería infinito. Y si Dios no es infinito, entonces no es Dios. En la destra de Dios, ese afuera, es afuera de ese núcleo, pero es la humanidad del Verbo. Y nos lo dice San Pablo. Todo fue creado por Él, para Él y en Él. En Él. De alguna manera que no tenemos conciencia, no sabemos cómo, pero en Jesús, en la humanidad del Verbo eterno, ahí estamos todos, ahí está creado todo. O San Pablo se equivocó, no sé, o nos dijo mentiras. Cada quien decide. Pero sí, o sea, es en la destra, pero en la destra de Dios es Jesús. Y Jesús está dentro de Dios, no afuera. Bueno, ya basta. Vamos a hacer algunas lecturas para ir viendo las diferencias entre santidad humana y santidad divina. Lectura del libro 11, la lectura 12, que esto ya lo hemos oído, incluso aquí ahorita en las misas, pero vale la pena recalcarlo. Y dice: hija mía, mi voluntad es la santidad de las santidades. Así que el alma que hace mi voluntad, por cuanto fuera pequeña, ignorante, ignorada, deja atrás a todos los demás santos, a pesar de los portentos, de las conversiones estrepitosas, de los milagros que hayan hecho. Es más, comparándolos, las almas que hacen mi voluntad son reinas, y todas las demás están como a su servicio. El alma que hace mi voluntad
Parece que no hace nada, pero lo hace todo, porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros, y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos y así de todo lo demás. Si llevamos una lista de todo lo que acabo de decir, a ver si nos acordamos qué son las almas que viven en la divina voluntad. ¿Qué hacen? Bueno, los canales para hacer los milagros. Luz que ilumina. Luz que ilumina, muy bien. Viento que purifica. Bien. Pie de los misioneros. Bien, bye, bravo. Milagros que se milagros. Tolerancia de los calumniados. Así es. O sea, si lo vamos analizando, todo lo que la Iglesia hace a partir de determinadas funciones, o sea, el misionero, el maestro, el que ilumina, el que fervoriza, en fin, todo tiene que salir de Dios, o sea, no sale del hombre. Es una comunicación de la divinidad hacia el hombre. Pero todo eso ahora sale de la divina voluntad. Por eso es que el alma que vive en la divina voluntad tiene esa capacidad de poder hacerlo, no por él, no por ella, sino que es la divina voluntad la que está obrando en él o en ella. Y volvemos a repetir lo que decíamos anoche. No nos fijemos en las personas, fijémonos en la voluntad que está obrando en la persona, porque nos dice Jesús que las obras toman la naturaleza de la voluntad con la que fueron realizadas. O sea, los actos se vuelven humanos y son producidos por una voluntad humana. O se vuelven divinos si son producidos por una voluntad divina. Y si la voluntad divina está actuando en una criatura, entonces los actos de esa criatura se vuelven divinos, no por la criatura. ¿Sí? No olvidemos un poquito a la criatura, sino es la divina voluntad la que está obrando en ella. ¿Sí se entiende? O sea, el ejemplo de siempre del sacerdote. El sacerdote cuando consagra, ya dijimos, no consagra a él, pero tampoco consagra a Jesús, sino consagran los dos. Jesús usa los actos del sacerdote para poner su acto, y entre los dos está la consagración. Pero eso no quiere decir que el sacerdote sea Dios. ¿Se entiende? O sea, no nos fijemos en la persona, fijémonos en lo que está obrando dentro de la persona. Y en ese momento lo que está obrando en un sacerdote es la divina voluntad a través de Jesús. Y entonces ahí en ese momento el sacerdote es otro Cristo. Pero en el momento que termina aquello, en ese momento ya no hay esa unión. Y aquí es prácticamente igual. Tenemos lo que decíamos ayer de Luisa, que como que excita un poquito nuestros nervios cuando decimos que Luisa es la que va a rematar al demonio. Y entonces estamos pensando en Luisa como en cualquiera de ustedes. Pero por favor, no es cierto. Es la divina voluntad obrando a través de Luisa. Ahora sí. Entonces dice, y así de todo lo demás, porque está
estando en mi voluntad, concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. He aquí por qué puedo decir que son mis verdaderas hostias, pero hostias vivas, no muertas, porque los accidentes que forman la hostia no están llenos de vida, ni fluyen a mi vida. Esto lo acabamos de oír ahorita en la misa. ¿Mande? Lo vimos hacer también. Así es. O sea, esto es... Creo que quedó claro qué quiere decir de que no deposita su vida en la hostia. O sea, está Jesús completo, sí, cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero la vida de Jesús, o sea, el hecho de los actos de Jesús, no se nos puede comunicar a la hostia porque la hostia no tiene con qué llevar a cabo esos actos. Entonces, por eso es que Jesús la llama hostia muerta. Pero esa hostia tiene una finalidad, y la finalidad es llegar a formar hostias vivas en cada uno de nosotros, porque en nosotros sí puede poner su vida. Ya dijimos, es todos sus atributos unidos en el mar del amor divino y movidos por su voluntad. Ahora, la voluntad divina se mueve y yo sí tengo, ustedes sí tienen boca para hablar, pero las palabras de Él. Pasos para caminar los pasos de Él. Una mente para pensar los pensamientos de Él. O sea, sí tenemos el canal por el cual la divina voluntad puede poner sus actos y nosotros llevarlos a cabo. O sea, entonces dice, no están llenos de vida ni fluyen a mi vida. En cambio, el alma está llena de vida y haciendo mi voluntad fluye y concurre a todo lo que hago yo. Catecismo de la Iglesia Católica, 521 del Catecismo. Tenemos que cumplir y continuar en nosotros los estados y misterios de Jesús. ¿Y cómo lo puedo cumplir y cómo lo puedo llevar a cabo si no tengo con qué llevarlo a cabo? ¿Se entiende? O sea, no podría yo llevar a cabo todo lo que Jesús vivió si yo no tengo lo mismo que Jesús para poder vivirlo desde mí. Lo viviría Él, pero igual que lo vive en la hostia, pero la hostia no lo hace, no está dándole nada ni oportunidad para poder desarrollarse. Dice, porque me son más queridas estas hostias consagradas por mi voluntad que las mismas hostias sacramentales. Y si tengo alguna razón de existir en estas, o sea, en las sacramentales, es para formar las hostias sacramentales de mi voluntad. Hija mía, es tanto el placer que tomo de mi voluntad que al solo oír hablar de ella me estremezco de alegría y llamo a todo el cielo a hacer fiesta. Imagínate tú misma qué será de aquellas almas que la hacen. Yo encuentro todos los contentos en ellas y doy todos los contentos a ellas. Su vida es la vida de los bienaventurados. Solamente dos cosas les interesan, desean, añoran, mi voluntad y el amor. Poco tienen que hacer, mientras que lo hacen todo. Las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor, así que no tienen más que hacer con ellas. Esto es otra cosa que aunque les da escalofrío, se les pone la piel chinita y los cabellos se les hacen así, como electricidad estática. No tienen más que hacer con ellas. Y creo que es obvio, porque las virtudes humanas son actos humanos oponiéndose a otros actos humanos viciosos.
O sea, el oponerse a las miserias que tenemos en nosotros, pero al final de cuentas están fortificados por la gracia. O sea, la gracia como que los ayuda, les da valor, pero son cosas humanas. En la divina voluntad estamos viviendo en ese ambiente de la divinidad y estamos cumpliendo lo que Jesús nos dijo: sean santos como mi Padre Celestial es santo. El cómo, ya lo dijimos, el cómo nos da el modelo. No es porque mi Padre es santo, sino cómo mi Padre es santo. Entonces, tenemos aquí ya, vamos viendo cómo Jesús nos va diciendo, todo lo que yo dije en mi vida aquí en la tierra, todo lo que quedó en el Evangelio, se puede llevar a cabo. Las obras mayores, el ser uno con ellos, no dice con Él, sino con ellos, de la misma manera que Él es uno con el Padre. Nos lo deja dicho Jesús ahí en la última cena. ¿Cuál es el reino que Él quiere, que está pidiendo en el Padre nuestro? El reino del hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. En fin, el único problema con el Padre nuestro es que le pusieron una coma. ¿Sí se fijan dónde? Venga tu reino, coma, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Parecen dos cosas distintas, porque está la comita. Pero si le quitamos la coma, que es como Jesús lo dijo, entonces es, a ver, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Es una sola frase, porque nos está diciendo el reino que quiere, y ese reino es este que viene ahora. Dice, y las virtudes, bueno, dice, voy a repetirlo, las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad. Por supuesto, la virtud, el mérito de la virtud sale de la divina voluntad. Ahora, todo lo que la divina voluntad contiene es lo que va repartiendo en las criaturas. Pero si tenemos la divina voluntad en nosotros, entonces ahora yo pregunto, ¿qué santidad podemos tener? Desde el punto de vista humano tenemos todas las virtudes en forma plena, al 100%. Y no solo eso, sino que ahora tenemos no solo virtudes, sino que tenemos los atributos de Jesús en nosotros y tenemos la vida de Jesús en nosotros, que supera en infinitud con lo que son las virtudes humanas. Por eso es que dice que las mismas virtudes quedan absorbidas en mi voluntad. No es que ya no se usen, no es que ya no sirvan, es que se elevan al grado divino. Dice, y en el amor quedan absorbidas en mi voluntad y en el amor. Así que no tienen más que hacer con ellas, porque mi voluntad contiene, posee, absorbe todo, pero en modo divino, inmenso e interminable. Esta es la vida de los bienaventurados. Hija mía, ¿por qué no quieres aprender a vivir vida de cielo desde aquí? Que es lo que le dice Jesús a ella, ¿no? Luego dice, en la lectura 11:37, dice lo siguiente. Está diciendo Luisa, escribo cosas pasadas. Estaba pensando entre mí, el Señor, ¿a quién le ha hablado de su pasión? ¿A quién de su corazón? ¿A quién de la cruz? Y tantas otras cosas. Yo quisiera saber quién ha sido la más preferida de Jesús. Y mi amable Jesús al venir me ha dicho, hija, ¿sabes quién ha sido la más preferida por mí? El alma a la cual he manifestado los prodigios,
la potencia de mi santísimo querer. Todas las demás cosas son parte de mí. En cambio, mi voluntad es el centro y la vida, la rectora de todo. Así que mi voluntad ha dirigido la pasión, ha dado vida a mi corazón, ha sublimado la cruz. Mi voluntad abarca y comprende todo, aferra todo y da afecto a todo. Y da efecto a todo. Así que mi voluntad es más que todo. Por consecuencia, a quien he hablado de mi querer, ella ha sido la más preferida de todos y sobre de todo. ¿Cuánto deberías de agradecerme por haberte admitido en los secretos de mi querer? Mucho más que quien está en mi voluntad es mi pasión, es mi corazón, es mi cruz y es mi misma redención. No hay cosas diferentes entre yo y ella. Por eso, toda en mi voluntad te quiero, si es que quieres tomar parte en todos mis bienes. Dice, otra vez estaba pensando, vuelve Luisa a poner, dice, otra vez estaba pensando cómo sería mejor ofrecer nuestras acciones, oraciones, etcétera, que es algo que normalmente hacemos. Cuando oramos, generalmente le ponemos una intención. Entonces es lo que Luisa está preguntando y dice, ¿cómo sería mejor ofrecer nuestras acciones, oraciones, etcétera? Sí, como reparaciones, como adoraciones, etcétera. Y mi siempre benigno Jesús me ha dicho, quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque las quiero yo, no es necesario que disponga ella sus intenciones. Estando en mi voluntad, conforme obra, reza, sufre, así yo mismo las dispongo como más me place. ¿Me place de reparación? Las tomo como reparación. ¿Me place por amor? Lo tomo como amor. Siendo yo el dueño, hago con ellas lo que quiero. No así con quien no está en mi voluntad. Disponen ellos y yo quedo a voluntad de ellos. Y creo que también es bastante entendible si tomamos en cuenta que la voluntad de la criatura es la misma voluntad de Él. Por lo tanto, lo que quiere Él es lo que queremos nosotros. Y si nos ponemos a orar es porque Él quiere orar. Y Él quiere orar por determinadas cosas que Él quiera, o lo quiere tomar como todo, como reparación, como amor, como gloria, y Él lo toma como sea, porque son actos completos, no son actos fragmentados como los nuestros. Yo pongo una intención y hago una pequeña oración para eso, pero en la divina voluntad es universal, es todo, todo. Por lo tanto, Él recibe todo. El alma que vive en la divina voluntad hace actos completos y cumplidos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se mueve todo lo que contiene la divina voluntad y se cumple, o sea, no queda a la mitad, sino Dios recibe todo cuando la criatura está viviendo en la divina voluntad. Doctor, para entender esto es, por ejemplo, si estoy viviendo en la divina voluntad, yo oro por mi familia, por la conversión de mi familia, es porque en realidad Dios quiere, la divina voluntad quiere que yo ore por mi familia y se convierta, se va a convertir porque Dios me pone eso, así sería, o no es mal. Más o menos, nada más que en la divina voluntad no hay particularidades, no se especifica nada. Nos dice Jesús que en la divina voluntad no hay especificaciones, sino que se hace la oración a nombre de toda la familia humana. ¿Sí? Ahora, podría partir, digamos, de su familia,
pero de ahí extenderlo a todos. Y luego, no se pide más que lo que la divina voluntad podría pedir, porque la petición nace de la carencia. O sea, alguien pide cuando carece de algo. Por lo tanto, la divina voluntad no carece de nada. La divina voluntad no puede pedir cosas que ella contiene. Lo único que ella pide es que su reino se extienda en toda la familia humana. Esa es la única petición válida en la divina voluntad. Entonces, ¿qué debemos pedir? ¿Que se cure mi tío? No. ¿Que mi abuelito tenga trabajo? No. No, yo creo que ya el abuelito ya no. Mejor que mi hijo consiga trabajo. No. ¿Que el esposo o la esposa de mis hijos se porte bien? No. Porque todo eso, o sea, está incluido ya en lo que es el reino. Y si pedimos el reino, estamos pidiendo la totalidad de los bienes para la persona. Y es una oración que Dios acoge, Dios tiene ya con él. Se nos dice que el hombre no sabe orar y que es el Espíritu Santo que tiene que venir a completar nuestras oraciones, porque no sabemos orar. Puede ser que sea cierto, pero ¿no se da también la posibilidad de que así debe ser la oración? Que la oración debe ser de Dios a Dios, no del hombre a Dios. Y por eso el Espíritu Santo viene y toma nuestra oración para elevarla al plano divino y ser el mismo Dios quien lo esté pidiendo. Como queramos, no importa. Puede ser simplemente que no sepamos, o puede ser que así debe ser la oración. El punto es que ahora en la divina voluntad así es. Cuando un alma pide en la divina voluntad, no es la petición de usted, es la petición de la divina voluntad. Y como la divina voluntad contiene todo, entonces la divina voluntad extiende la petición de la criatura, la extiende a todos los bienaventurados. Todos los santos, todos los que están en el cielo están pidiendo lo mismo que usted. Todos los ángeles tienen que pedir lo mismo que usted pide. Todas las criaturas, aunque no quieran, no se den cuenta, no nada, pero toma la divina voluntad, la petición de usted y la eleva a nombre de toda la familia humana. Todas las cosas creadas toman la voz de usted, la intención de usted y usted la pone en las cosas creadas para que Dios sienta que todo lo creado le pide lo mismo que usted. Y todo eso es nada, porque esa oración, esa petición es de Dios mismo. Por lo tanto, ahora es Dios quien se está pidiendo a sí mismo lo que usted está pidiendo. Bien. ¡Qué corto! Bien. Esa puede ser una respuesta que entendió todo, no entendió nada. En el proceso, en la plenitud de la vida de la persona, digamos, en Dios, en esa plenitud, está perfecto ahí, entendí perfecto. Ahora, en el proceso de ir hacia eso, en el camino, donde todavía está mi voluntad, donde a Dios, me imagino que es así como el proceso, pero entiendo que el proceso, al principio, es como que voy vengo, creo, ¿o no? Entonces, llega un momento donde la plenitud de eso va a pasar a los 30. En el medio de eso, digamos... En el medio de eso, o sea, cuando Jesús nos presta su voluntad, que dice que nos la va prestando, que venimos acostumbrando, cada vez que usted hace un acto en la divina voluntad, aunque sea uno, y después ya no, ese uno es acto completo y cumplido. O sea, la divina voluntad no hace actos chiquitos, sino cuando actúa con todo. O sea, cuando yo estoy pidiendo, por ejemplo, con mi familia, eso soy yo, no es la divina voluntad, digamos. Así es. Yo puedo discernir de que es mío y de que no es de Dios, de que no es de la divina voluntad.
Pero yo sí podría pedir, por ejemplo, que se convierta en familia o que se convierta en tal persona y que el reino de la divina voluntad se extienda de esta persona para todos. Y bueno, eso sería algo así, universalizar ese pedido, arrancar por la persona y que se extienda el reino de la divina voluntad. Así es. Y recordemos lo que hablábamos ayer, son oraciones universales. Poníamos el ejemplo y lo quiero repetir. La Virgen ha mostrado que las almas caen al infierno como demonios. Y Jesús nos dice, serán muy pocos los que se condenen. Y ayer decíamos, cuidado Jesús, que tu mamá te va a regañar, no está contradiciendo. Se fijan cómo son dos opiniones diferentes. Pero los santos en la divina voluntad son los que tienen la capacidad de interponerse en esa lluvia de almas que están cayendo al infierno, que tienen la capacidad de ponerse en medio y arrastrarlas hacia acá. Que eso es la redención de Jesús. Y si el alma que vive en la divina voluntad está dando la posibilidad de que todo lo que hizo Jesús se duplique, por eso es que está logrando quitar eso. Aparentemente están cayendo, pero llega el alma y la saca de ahí y no caen al infierno. ¿Sí? Entonces, son oraciones inmensas lo que está pasando. Y Jesús tiene toda la razón y dice, serán pocos, muy pocos los que se condenen. Ahora, tenemos que entender eso. Por ejemplo, Judas. Judas está condenado. Eso es dicho por Jesús. Ahora, ¿qué cosa está condenada? Yo pregunto, ¿Dios habrá perdido a Judas? Si no se refirió ¿Dios habrá perdido a Judas? Es muy sencillo, sí y no. Lo importante del hombre, por favor, recuerden, debemos, para ser hombres, seres humanos, debemos tener lo mismo que tiene Jesús, porque Él es el verdadero hombre. Y ya lo leímos ayer en la Biblia, ¿sí? Lo que dice San Juan, que solamente llegaremos a la plenitud de lo que Dios quiere que seamos cuando lo veamos a Él y sepamos cómo es para saber qué debo ser yo. Y perdón, aquí todavía no hay hombres. Todavía no hay hombres. Todavía hay animales racionales santificados. Pero hombres, no. ¿Por qué? Porque nos falta la divinidad. Nos falta la vida divina que Dios saca de Él para que nosotros la llevemos a cabo y nosotros la vivamos. Ese es el verdadero hombre. Eso es lo que Jesús quiere darnos hasta ahorita. O sea, su naturaleza divina. Catecismo de la Iglesia Católica. No estamos diciendo herejías. Estamos repitiendo la doctrina de la Iglesia Católica. Dios nos quiere comunicar su naturaleza, su divinidad, su vida divina, sus obras, sus atributos, todo lo de Él. Pero nunca lo hemos oído y nunca nos hemos tomado la molestia de ir al catecismo a ver qué dice. Me conformo con lo poquito que escucho. No, es necesario para llegar a ser seres humanos, necesitamos ser iguales que Jesús. Punto. Y si no, me quedo como animal racional santificado, si es que voy al cielo. O a lo mejor me quedo nada más como animal racional, pero condenado. Ahora, lo que Dios quiere salvar es la vida divina que Él puso para cada uno de nosotros y que esa vida divina se llevara a cabo para que esa vida divina a través de la persona
pueda darle la gloria, el amor, la retribución que Él desea. Y entonces yo pregunto, Judas se condenó, Dios ya perdió uno, ¿Saben? La burla, las carcajadas de Satanás al final del mundo, cuando le diga, te gané, porque me llevé uno, no completaste tu plan, tu vida divina que tenías para se perdió. ¿Les parece lógico? No. Jesús a eso vino. Jesús toma nuestra vida. Jesús vive en nuestra vida. Jesús paga por todo lo que nosotros deberíamos de haber hecho, porque toma esa vida divina que Dios sacó para mí, para cada uno de ustedes, y la vivió Él, y se la entregó al Padre completa. El Padre nos tiene a todos con Él, a todos. ¿Qué se llevó el demonio? La cáscara. La cáscara. Pero la vida divina que Jesús la rehizo. Y nos dice Jesús que Él, como Verbo eterno, o sea, dice el Verbo eterno, desde toda la eternidad creó todos los actos de las criaturas y los vivió allá en la eternidad. Se lo dio al Padre. Después, como el hombre se salió, dice, yo tuve que volver a tomar todos esos actos para volverlos para rehacerlos y volvérselos a entregar al Padre. Y no solo eso, sino que asocié a mi mamá para que ella también tomara la vida de todos y la rehiciera junto conmigo y entregársela al Padre. O sea, no sé si se entiende, y probablemente estén pensando que estamos mal, y totalmente de acuerdo. O sea, no hay problema. Pero piénsenlo un poquito, si sería lógico que Dios perdiera a uno. Porque es una vida divina la que se estaría perdiendo. Dios ya sacó de Él todo. Y siempre hemos pensado, es una forma de darlo a entender. ¿Conocen el queso Gruyère? ¿Qué tiene el queso Gruyère? Tiene hoyos, ¿sí? Bueno, vamos a imaginarnos a Dios como un queso. Y sacó pedacitos de Él para que cada uno de nosotros lo viviera. Y después de vivirlo, irlo e injertarlo en Él, pero ahora como nuestro. Porque Él quería asociarnos a su vida. Entonces, ese pedacito de queso, ese lo tomó Jesús y dijo, bueno, por si no lo quieres, yo lo hago. Lo hizo completo y lo colocó ahí. Y me dijo, ahora, mira, ya está hecho. ¿Lo quieres? Asóciate conmigo. ¿No lo quieres? No importa. Allá está bien con el Padre. ¿Se entiende? Espera. No se oye. ¿El 512? 521. Con el orden del doctor. A ver, alguien trae el catecismo. Vamos a suponer que ya somos hombres, con la divinidad de nosotros, con la divina voluntad, y decidimos rezar el rosario. Podemos, ofrecer este rosario a la Santísima Madre sin poner una intención personal, porque si está la voluntad divina en nosotros, va a dispensar, claro. Después hablamos de oración. Okay. El próximo retiro. Bueno, está bueno, por eso lo Quiero leerles. Ya tenía el catecismo aquí. Gracias. Yo lo que quería
vamos a ver, pero de una vez les voy a leer varios artículos del catecismo para oír lo que yo estoy diciendo, que parece a veces como si, bueno, ¿y este de dónde lo sacó? Entonces, vamos a empezar. Porque yo la pregunta era, base a eso, a este enunciado de la ¿no es que Dios comunica la gracia a través de los sacramentos? Ahorita se va a responder todo, permítanme. El número 51 del Catecismo nos dice: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Se hacen consortes. Estamos en un retiro que se llama Las Bodas del Cordero. ¿Y qué es ser consorte? Unirse en matrimonio. Y donde lo tuyo y lo mío ya no existe, ahora es lo nuestro. Entonces, por medio de Cristo, nos hacemos consortes de la naturaleza divina. Por supuesto, no me la pueden dar, pero si Jesús se funde en mí, ahora ya tengo la naturaleza divina. Entonces ese fue el 51. ¿Y eso no es a través de los sacramentos? Espéreme tantito. Dice... En el 257 dice, Dios es eterna beatitud, vida inmortal, luz sin ocaso. Dios es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere comunicar libremente la gloria de su vida bienaventurada. Tal es el designio benevolente que concibió antes de la creación del mundo en su Hijo amado, predestinándonos a la adopción filial en Él, a reproducir la imagen de su Hijo. Por favor, reproducir la imagen de su Hijo no quiere decir imitarlo. No quiere decir imitarlo, quiere decir reproducirlo. Gracias al Espíritu. Bueno. Dice, gracias al Espíritu de adopción filial. El fin, en el 260 dice, el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Ojo con esto. El fin último es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Parecería que esto es como la santidad humana, o sea, conformarnos a ellos y todo. Pero continúa el artículo y dice, dice, pero desde ahora somos llamados a ser habitados por la Santísima Trinidad. Si nos fijamos, ese pero desde ahora, ¿qué nos está indicando? Que esto es para un futuro, pero desde ahora podemos ser habitados. O sea, el fin último es la unidad perfecta con la Santísima Trinidad. Pero desde ahora, o sea, mientras llega aquello, ahora podemos ser habitados por la Santísima Trinidad, que eso sería prácticamente la santidad humana.
Dice, si alguno me ama, dice el Señor, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Juan 14, 23. ¿Qué es esto último? Vienen a ser morada en nosotros. En el 295 dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. En el 381 dice, el hombre es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es imagen del Dios invisible. ¿381? 381. En el 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. San Atanasio, por si alguien tiene dudas. Eso es lo que dijo San Atanasio. Y luego dice, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Santo Tomás de Aquino. Si alguien dice no, pues bueno, tendrán que elaborar una nueva teología para nuestra iglesia. El 521 lo quiero leer de aquí porque van a decir, no, eso está amañado. 521 dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. A ver, empezamos. ¿Es una repetición, es un pleonasmo lo que está diciendo aquí? O sea, primero dice, todo lo que Él vivió hace que lo podamos vivir en Él. Y luego que Él lo viva en nosotros. Entonces la pregunta ¿es un pleonasmo? Bueno, ¿es una repetición? Entonces, ¿qué dijo? Hace que lo podamos vivir en Él. La pregunta es ¿cuándo? Si lo voy a vivir en Él, lo voy a vivir hace 2000 años. ¿Mande? Por eso, pero es hace 2000 años. O sea, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él. Está hablando del pasado y que yo estoy en Él viviéndolo. Y luego dice, y que Él lo viva en nosotros. ¿Cuándo? Ahora. Por eso, entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es que nosotros lo vivamos en Él y otra cosa es que Él lo viva en nosotros. Ahora, eso es esa unidad que hay en la divina voluntad y que nosotros podemos estar en Él en todo momento, en ese acto único, pero Él nos tuvo con Él hace 2000 años y lo tiene y está en nosotros el día de hoy, repitiendo lo que Él hizo. Continúa el catecismo y dice, ¿qué? 521. Dice, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él.
nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo en lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Una sola cosa con Él. O sea, estamos llamados a hacer eso, una sola cosa. Y continúa y dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús y pedirle con frecuencia que lo realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia. ¿Sí se va comprendiendo? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo aquí? Primero, que Él tiene que vivir en nosotros y nosotros vivimos en Él. Que nosotros tenemos como el mandato o el designio de repetir lo que Él vivió y ahora nosotros debemos vivirlo en nosotros el día de hoy. Y eso no es posible de ninguna manera teniendo la vida de Él en nosotros, que se mueva toda su vida en nosotros. Ahora sí, ¿qué decía? Eso justamente se transmite en los sacramentos y se cumple cuando nosotros, con nuestra libertad, hacemos crecer. Sí, pero no con los sacramentos. Por favor, no con los sacramentos. Porque usted ha comulgado cuántas veces. Pero justamente, o sea, eso se cumple sí o sí, porque Dios no puede bendecirse. No se está diciendo. Pero somos nosotros los que no dejamos que se cumplan por nuestra libertad. Somos nosotros los que no dejamos, pero también es Él que no había comunicado el cómo. O sea, ahora que ya dijo el cómo, ahora sí soy yo el que decide. El día de ayer, bueno, claro que no. Perdón, pero Jesús se lo dice a Luisa, no quieres entender que tú eres la primera en vivir esto. Tú eres la primera. Ya sé que usted dice que no, pero bueno, eso es usted, pero Jesús dice que sí. O sea, discúlpeme, es necesario entender que nuestro camino es ascendente y que la divina voluntad es algo que viene a completar, no viene a cambiar, viene a completar todo lo anterior, viene a dar un Sigue regenerando a la humanidad, y sigue, o sea, digamos, transmitiendo su sabiduría a los santos, y realmente la iglesia va, digamos, creciendo en sabiduría y en conocimiento de cómo, digamos, cumplir la voluntad de Dios, pasado de Dios, cómo dejar Cristo a vida de nosotros. Lo entiendo lo que sí es que yo la verdad es que creo que el Señor siempre se está dando, o sea, no me resulta algo nuevo, o sea, como que yo profundamente creo que se lo ha comunicado a otras personas. No, ahí definitivamente. O sea, necesitaría enterarse un poco más sobre el libro del cielo, profundizar para ir por ahí viendo todo este progreso que Jesús quiere cumplir. Pero bodas ha tenido, Catalina decía justamente a Por eso todo se basa en la voluntad de Dios, por favor, como sí, todos hemos vivido en la voluntad de Dios, pero cada quien ha tomado hasta donde ha conocido. O sea, y toda la voluntad de Dios que se ha practicado es cumplir, obedecer la voluntad de Dios.
es vivir con ella. Eso es diferente. El que vive cumpliendo el siervo, el que vive en la unidad es parte de esa familia, sí. No, yo quería volver al tema de Judas, cuando el Señor en la tercera hora de la pasión, en la cena legal, habla del pueblo, lo voy a decir bien, cuando asienta la cabeza, dice así, ¿no? Es en esta hora solemne cuando en los discípulos son representados dos pueblos, el réprobo y el elegido. El réprobo, Judas, que ya siente el infierno en su corazón, y el elegido en Juan, que en ti reposa y goza. Mi pregunta es, decimos que no está condenado Judas. No, yo no dije eso. Yo no dije eso. Yo entendí eso cuando usted preguntó, ¿sí o no? No, o sea, por favor que se entienda. Bien. Sí, yo lo que dije es que la vida divina que Dios había destinado para Judas, esa es la que toma Jesús, la vive él, la rehace y se la entrega al Padre. Pero a Judas se condena. La cáscara, ¿exacto? Gracias. Sí, porque... Ahora sí, claro, que tiene que ver con lo que la Iglesia dice, que nadie puede decir, digamos, que alguien está condenado, ¿no es cierto? O sea, eso creo que lo dice en algún punto del catecismo, ¿o no? Por eso, de Judas, claro, de manera corta, dice Jesús que si no hubiera creado el infierno, lo hubiera creado para él. Dice cosas peores, o sea, explica lo que es el estar contaminado con Satanás, pero dice, en él es la única vez que el demonio se ha encarnado. Sí, doctor, en el Evangelio, que en un momento María Valtorta hacen como una noche de adoración, de oración por Judas para que se salvara, y después amanece y dice, no se va a salvar. Y prácticamente cuando describe el tema de que lo traiciona, él estaba como poseído, porque era como, dice, su rostro era como un animal. Digo, ahí en ese momento tú puedes dar, le tenía el agua, le tenía un perro, le tenía todo lo que había en la calle, todo lo que se cruzaba, ya no había voluntad divina en él. Ahí No. Entonces ya no muere nada, no muere la parte divina de Dios, porque él ya estaba como tomado por Satanás. Por eso, la parte divina, que eso es muy importante, y eso es lo que a veces nos cuesta mucho trabajo lograr entender. Por ejemplo, si yo te digo que Dios me ama en función de lo que Él puso de Él en mí, eso nos duele mucho, porque pensamos que Dios me ama tal y como soy. No, Dios me ama en función de lo que Él puso de Él en mí. Y eso es lo que me ama infinitamente como se ama Él mismo, porque tengo cosas de Él en mi interior y esas cosas es su misma vida. Pero si yo desecho eso, no importa que lo deseche, me sigue amando, me sigue siguiendo para ver si me logra conquistar. Pero si el último día de mi vida digo no, en ese momento, fíjese el amor de Dios, maravillosísimo. Aléjate de mí, maldito. ¿Se acuerdan lo que va a pasar al final del tiempo, cuando venga el juicio final? Vengan benditos y aléjense malditos. Qué amor tan grande. No es a la criatura, es a la vida que esa criatura debería de haber vivido con Él. Eso es lo que Él ansía. ¿Sí? Pero para eso nos necesita a nosotros. La palabra necesitar puede, pero pues no así es. Sí, pero no
dice el cómo, dice el qué, pero no nos dice el cómo. O sea, el qué quiere Dios sí nos lo dijo, pero no nos dijo el cómo lograrlo. El Padre Nuestro, Jesús nos está poniendo lo que quiere, pero no nos dice cómo lograrlo. A mí, la verdad, me resulta algo insólito que Dios nos ponga la comida y no nos quiere darle comida. No se la pone, perdón, pero no se la pone. No, bueno, a ver, quiero ponerme una figura que trate o sea, El nombre de este retiro, O sea, usted fue invitada a una boda. Sí, fue invitada, ya le llegó la invitación, pero todavía no llega el día. Se tiene que preparar para ir al destino. Tiene que comprarse un vestido, tiene que arreglarse, tiene que hacer todos los preparativos para ir el día preciso de la boda, ir ahí. Por lo tanto, lo que Dios nos ha dicho desde el paraíso terrenal es una invitación. Nos dijo, aquí está una invitación para las bodas de mi Hijo con la humanidad. Ahí está. Y todo lo que hemos recorrido, todos los miles de años que han pasado, ha sido un gran preparativo de la humanidad para irnos poniendo a tono con el suceso que va a hacer. Sí, pero el día que usted muere se muere con lo que hizo, nada más, no con lo que no hizo. La van a juzgar de acuerdo a lo que usted conoció y a lo que usted cumplió de lo que conoció. Ayer leíamos o dijimos una pequeña frase que hay en el Evangelio, que ustedes ven lo que otros hubieran querido ver, o sea, otros hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Así es, y ahorita está hablando de esta nueva regeneración del ser humano con la antigua, que es nada más la redención. No está hablando de la rehabilitación del ser humano, está hablando de la redención, de la salvación. Está hablando del ejemplo del hombre rico, del joven rico. Quiere salvarse con los mandamientos, ya. Quiere ser perfecto, entonces sale otra cosa. No, eso es el punto. Usted al hablar una condena hizo referencia a la cáscara. Yo no entendí qué significa la cáscara, o sea, ¿qué refiere? Bueno, el vestido, si se puede hablar, ¿qué es importante? ¿El vestido o la persona que lo viste? La persona, ¿no? Entonces, la persona, esa la tiene Dios. El vestido, ¿mande? No, la vida divina. El vestido es la vida humana, con todo lo humano, y esa es desechable. Pero la vida divina, que esa es lo importante, esa es la que está en el cielo. Doctor, una pregunta como para dejar aclarado esto. Entonces nosotros tenemos que encontrar la diferencia entre vida divina y voluntad divina. Yo digo que es lo mismo. Donde hay vida, hay actos. Si no hay actos, no hay vida. ¿Cómo se define un cadáver? Cuando ya no hay actos. Cuando ya el cerebro dejó de funcionar, ya no hay ondas cerebrales, está muerto. O sea, actos. Entonces, para no meternos en dificultades, vamos a ponerlo a la par. Actos, voluntad divina con vida. Gracias. Bueno, ahora vamos a seguir. Yo quería dar imágenes de cómo esto de unir la voluntad humana con la divina puede ser la condición de los metales, no sé si dice cuáles son los dos, y las mezclas homogéneas que se hacen en química. El agua, por ejemplo, se puede convertir en azúcar, son dos sustancias. No sé si vale la comparación, pero como para entenderlo. Nada más. Está bien eso del agua con el azúcar. Ahora se vuelve agua azucarada. O sea, es mezclar dos cosas que se van a volver una sola.
¿sí? Nada más que aquí eso sería una solución, pero no soluciona el problema, sino una solución. O sea, ¿sí se entiende? Sí. Entonces no es la misma cosa. El azúcar ahí está y el agua ahí está, están juntas, pero no forman la misma cosa. Sí, con dos metales, siempre y cuando sean de la misma naturaleza. Si usted funde un anillo con un collar de oro de 18 quilates, los funde y se forma una sola cosa. Ahí está el oro del anillo y el oro del collar, formando un solo objeto. Ahí sí, pero no es la solución. Formar una solución no es la solución. Ya ven, ya me hicieron perder, ya me avisaron. Uno de los problemas que siempre tenemos en la Divina Voluntad es el uso de los bienes naturales. Entonces aquí Jesús le va a explicar a Luisa lo que son, cómo se deben usar los bienes naturales. Debemos recordar que para Luisa durante mucho tiempo no comió, o sea, comía pequeñas porciones, unas cuantas uvas, pero en cuanto las tomaba, las devolvía. Y dicen que las devolvía tal y como se las había comido. Y solamente... ¿Mande? No era voluntariamente, era un vómito. O sea, ella comía y volvía. Entonces, ella se alimentaba únicamente de la Eucaristía. O sea, la Eucaristía era su alimento continuo y con eso se mantenía. Entonces aquí dice otro día, dice Luisa, es el mismo que dijimos hace rato, la 11:37. Dice otro día, habiendo leído en un libro de una santa que primero casi no tenía necesidad de alimento y después tenía que comer frecuentemente, y era tanta la necesidad que llegaba a llorar si nada le daban. Yo me he quedado pensativa, meditando en mi estado, pues antes tomaba poquísimo alimento y era obligada a devolverlo, pero ahora tomo más y no lo devuelvo. Y decía para mí, Jesús bendito, ¿cómo es eso? Esto para mí lo tengo como falta de mortificación y es mi maldad la que me lleva a estas miserias. Varias cosas. En las biografías de Luisa nos dicen que nunca comió. Bueno, durante mucho tiempo así fue y se alimentó únicamente de la Eucaristía. Pero aquí estamos oyendo un testimonio de la misma Luisa diciendo que no solo volvió a comer, sino que comía de más. ¿Cuánto tiempo duró esto? No lo dice en ninguna parte, no lo sabemos. Pero de todas maneras esto desmiente en parte todo lo que nos han dicho, lo que nos quieren hacer creer de Luisa. De la misma manera nos dicen que nunca se enfermó. Eso no es cierto, porque en los mismos escritos hay varias ocasiones en que Luisa dice que estaba enferma. A veces llega Jesús y dice, mi hijita está enferma, mi hijita enferma. En fin, nada más es para puntualizar que no es lo que se está poniendo en biografías, no es tan real. Y hay que recurrir a los escritos para poderlo entender. ¿Sí? Entonces llega Jesús y le dice, ¿quieres saber el porqué? Heme aquí para contemplarte. Primero, al alma para hacerla toda mía, para vaciarla de todo lo sensible y ponerle todo lo celestial, lo divino,
la alejo aún de la necesidad del alimento, de modo que casi no tiene necesidad de éste. Así que, encontrándose en estas condiciones, toca con la mano que solo Jesús basta, que nada más le es necesario. Y el alma se eleva a lo alto, desprecia todo, no se preocupa de nada. Su vida es celestial. Después de haberla fundado bien por años y años, no teniendo yo más temor de que lo sensible le lleve la sombra de las impresiones, porque después de haber gustado lo celestial es casi imposible que el alma guste los desechos, el estiércol. Yo entonces le restituyo a la vida ordinaria, porque quiero que mis hijos tomen parte en las cosas creadas por mí, por amor de ellos, según mi voluntad, no según la de ellos. Y es solamente por amor de estos hijos que estoy obligado a alimentar a los otros. Y no solo esto, sino que es para mí la más bella reparación por todos aquellos que no usan de las cosas naturales según mi voluntad. Nos vamos a un break y después lo comentamos.